El millonario se pone el disfraz creyendo que lo controlaba todo. Pero ve a la empleada enfrentarse a la prometida cruel para salvar a su hijo. El impacto abre heridas que él fingía no tener. Y el héroe de la historia es quien nadie valoraba. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Comenta y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Roberto Almeida siempre creyó que el éxito se medía en números. A los 42 años, había transformado una pequeña empresa de logística en un imperio que extendía sus raíces por toda España. Sus decisiones movían millones, sus contratos sostenían a familias enteras, y su nombre se pronunciaba con reverencia en los pasillos corporativos de Madrid. Pero aquella tarde, de septiembre, sentado en su ático en el barrio de Salamanca, mirando por la ventana los rascacielos que salpicaban el horizonte madrileño, Roberto se dio cuenta de algo que el dinero jamás había comprado: la certeza de que sus hijos eran felices. La frase había sido dicha de modo casual, casi sin importancia. Elena, su hija de 8 años, jugaba con lápices de colores en el salón mientras él se ajustaba la corbata antes de otro viaje de negocios. Ella dibujaba algo que él no conseguía identificar: trazos oscuros que se superponían en densas capas de grafito y carbón. Cuando le preguntó qué era, ella solo se encogió de hombros y murmuró que era la casa. Él lo encontró extraño, pero no la presionó. Fue al despedirse que Elena, sin quitar los ojos del papel, dijo con una voz pequeña y distante: «Cuando te vas, la casa cambia, papá». Roberto se detuvo. La maleta estaba lista, el chofer aguardaba abajo, el jet privado ya tenía el plan de vuelo aprobado para Barcelona. Pero aquella frase lo paralizó como un golpe invisible. «Cuando te vas, la casa cambia». Se arrodilló junto a su hija y le preguntó qué quería decir. Elena no respondió, solo continuó dibujando sombras. Aquella noche, dentro del avión, Roberto no pudo concentrarse en nada. Los informes financieros parecían no tener sentido. Los correos electrónicos urgentes perdieron su importancia. Intentó dormir, pero la imagen de su hija dibujando sombras lo perseguía. Y cuanto más pensaba, más detalles olvidados salían a la luz. Miguel, su hijo de 3 años, que solía correr por la casa gritando y riendo, ahora pasaba horas en silencio, escondido en su cuarto. Las comidas, antes ruidosas y caóticas, se habían convertido en eventos silenciosos y tensos. Y Verónica, su prometida, que siempre había sido atenta y dedicada, parecía cada vez más distante de él, y cada vez más cercana a una versión controladora de sí misma. Verónica Sampayo había entrado en la vida de Roberto 2 años después de la pérdida de Juliana, su esposa. A él no le gustaba hablar de aquello, del vacío que quedó cuando ella se fue de forma súbita, dejando a 2 hijos pequeños y un marido perdido. Verónica apareció como una luz en medio del caos. Era elegante, elocuente, siempre sabía qué decir en las reuniones sociales. Tenía un MBA internacional, hablaba 3 idiomas y conocía todos los códigos no escritos de la alta sociedad madrileña. Más que eso, parecía genuinamente interesada en los niños. Traía regalos, organizaba paseos, leía cuentos antes de dormir. Roberto se permitió creer que había encontrado no solo una compañera, sino una madre para Elena y Miguel. La pedida de mano ocurrió en una noche estrellada en Ibiza, con el mar de fondo y los niños aplaudiendo. Verónica aceptó con lágrimas en los ojos, y Roberto sintió que finalmente había reconstruido su familia. Ella se mudó a la mansión en La Moraleja 3 meses después, y poco a poco fue asumiendo la administración de la casa. Cambió muebles, reformuló rutinas, contrató a nuevos empleados. Roberto, inmerso en sus responsabilidades corporativas, consideró natural que ella quisiera poner su marca en el hogar. Al fin y al cabo, aquella sería su casa también. Pero ahora, solo en aquel avión, Roberto comenzaba a ver grietas en la imagen perfecta que había construido. ¿Cuándo fue la última vez que oyó reír a Elena? ¿Cuándo fue la última vez que Miguel le pidió que lo cogiera en brazos sin miedo? Intentó recordarlo y se dio cuenta,
con una opresión en el pecho de que no podía. Los recuerdos recientes de los niños estaban todos teñidos de una quietud antinatural, de miradas bajas y movimientos contenidos. Llamó a casa en cuanto aterrizó. Verónica atendió con la voz dulce de siempre, diciendo que todo estaba bien, que los niños ya habían cenado y estaban durmiendo. Roberto preguntó si podía hablar con Elena. Verónica dudó un segundo antes de explicar que la niña tenía clase temprano al día siguiente y que no sería bueno despertarla. Él insistió. La voz de Verónica perdió un poco de su dulzura cuando dijo que no creía apropiado mimar a los niños con llamadas fuera de horario. Roberto colgó sin discutir, pero algo dentro de él se había roto. En los 3 días siguientes intentó mantener la rutina de siempre, pero su mente estaba en Madrid. Cerró el contrato que había ido a buscar, participó en las reuniones, estrechó las manos correctas, pero por la noche en el hotel cogía el teléfono y miraba la pantalla, dividido entre llamar a casa y temer lo que podría descubrir. Al segundo día, llamó y pidió hablar con Miguel. Verónica dijo que el niño estaba castigado por haber derramado zumo en el sofá nuevo. Castigado. La palabra resonó en la cabeza de Roberto. Miguel tenía 3 años. ¿Qué tipo de castigo merecía un niño de esa edad por un accidente? Cuando regresó a Madrid, era el final de la tarde. La mansión, como siempre, estaba impecable. Los jardines perfectamente cuidados. La fuente central arrojaba agua cristalina. Y el portón automático se abrió con suavidad mecánica. Pero cuando entró por la puerta principal, Roberto notó algo que nunca antes había percibido: el silencio. No era la quietud pacífica de un hogar tranquilo, era el silencio pesado de un lugar donde la gente tiene miedo de hacer ruido. Verónica lo recibió con un beso en la mejilla y una sonrisa impecable. Estaba preciosa, como siempre, vistiendo un traje de sastre beige que costaba más que un coche utilitario. Dijo que había preparado su cena favorita, que los niños estaban ansiosos por verlo, que lo había echado de menos. Pero mientras ella hablaba, Roberto observaba. Sus ojos no sonreían junto con su boca. Sus movimientos eran calculados, ensayados. Y cuando Elena apareció en la escalera, bajando despacio con Miguel detrás, él lo vio. Vio el modo en que la niña miró a Verónica antes de correr hacia él. Vio el modo en que Miguel dudó, como si pidiera permiso en silencio antes de dar un paso. Lo vio, y algo dentro de él se desmoronó. La cena fue una tortura silenciosa. Verónica controlaba la conversación con maestría, dirigiendo los temas, cortando cualquier intento de los niños de hablar sobre algo que ella no aprobara. Cuando Elena comenzó a contar sobre un dibujo que había hecho en el colegio, Verónica la interrumpió diciendo que su padre no quería oír sobre garabatos infantiles, que él tenía cosas más importantes en la cabeza. Roberto intentó decir que sí quería escuchar, pero Elena ya había bajado la mirada y vuelto a hurgar en la comida de su plato. Miguel ni siquiera intentó hablar. Solo comía en silencio, con movimientos cuidadosos, como si cada bocado fuera una operación delicada. Después de la cena, Roberto intentó pasar un tiempo con los niños, pero Verónica explicó que tenían una rutina rigurosa de sueño, que los niños bien educados necesitaban disciplina y horarios. Él observó impotente, mientras ella conducía a Elena y Miguel escaleras arriba, sus manos en los hombros de ellos como garras gentiles. Cuando regresó, le ofreció vino y conversó sobre su viaje, sobre los contratos, sobre el mercado. Roberto respondía en automático, su mente todavía en la escalera, todavía en los ojos de sus hijos. Aquella noche no pudo dormir. Acostado junto a Verónica, que respiraba en un sueño tranquilo y profundo, Roberto miraba al techo y sentía algo que no experimentaba desde hacía años: impotencia. Él dirigía empresas, negociaba con políticos, movía fortunas con una firma, pero allí, en su propia casa, no tenía el control. Y lo peor, había entregado ese control voluntariamente. A las 3 de la mañana se levantó y caminó por los pasillos de la mansión. La casa estaba silenciosa, pero no vacía. Había una presencia, una tensión que flotaba en el aire como niebla.
Se detuvo frente al cuarto de Elena y abrió la puerta despacio. La niña dormía, pero incluso en el sueño, su rostro no estaba relajado. Sostenía la manta con fuerza, los dedos blancos de tanto apretar. En la mesita de noche vio un cuaderno. Lo abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de dibujos, casas oscuras, figuras sin rostro, y en una de ellas, justo en el centro, una mujer alta, con una sonrisa que más parecía una hendidura. Roberto cerró el cuaderno con las manos temblando. Volvió a su habitación, pero no se acostó. Se sentó en el sillón cerca de la ventana y se quedó allí, mirando la ciudad que comenzaba a despertar. Cuando el sol salió, tiñendo el cielo de naranja y rosa, ya había tomado una decisión extrema, casi absurda. Pero era la única forma de descubrir la verdad. Necesitaba ver qué pasaba cuando se iba. Necesitaba ver la casa que cambiaba. Y para eso, necesitaba desaparecer. La idea era arriesgada y exigía planificación. Roberto no podía simplemente desaparecer sin levantar sospechas. Era un hombre público, sus ausencias se notaban, sus movimientos eran rastreados. Pero tenía recursos, tenía contactos y, sobre todo, tenía una determinación que nacía del miedo de estar perdiendo a sus hijos. En los días siguientes, comenzó a preparar el terreno. Anunció en casa que tendría un viaje largo, un proyecto especial en Europa que requeriría su presencia durante algunas semanas. Verónica aceptó la noticia con una tranquilidad sospechosa, casi con alivio. Eso le confirmó a Roberto que estaba en el camino correcto. Contactó a Mauricio, su asistente de confianza, desde hacía más de 15 años. Mauricio era discreto, leal, y nunca hacía preguntas innecesarias. Roberto lo citó para una reunión privada, lejos de la empresa, en un café discreto en Malasaña. Allí, lejos de oídos indiscretos, se lo contó todo. El cambio en los niños, las sospechas sobre Verónica, la decisión de investigar. Mauricio escuchó sin interrumpir, y cuando Roberto terminó, solo asintió. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó. Roberto explicó. Mauricio asumiría públicamente la administración de todos los negocios, firmaría los documentos necesarios con un poder, participaría en las reuniones. Para el mundo exterior, Roberto estaría en Europa. En realidad, estaría en su propia casa, disfrazado. La transformación fue más compleja de lo que Roberto había imaginado. Buscó a un especialista en caracterización teatral, alguien que Mauricio conocía de la época en que había invertido en producciones culturales. El hombre, un señor de cabellos blancos y manos hábiles, trabajó en Roberto durante horas. Le aplicó una barba postiza convincente, oscureció su cabello con tinte temporal, le enseñó a cambiar la postura, la forma de andar, hasta el timbre de voz. Roberto practicó durante días, memorizando cada detalle de la nueva identidad que había creado. Sería José, un jardinero experimentado contratado para cuidar los jardines de la mansión. Simple, discreto, invisible. Creó un pasado para José. Un hombre del interior de Extremadura que había trabajado en grandes fincas rurales y ahora intentaba ganarse la vida en Madrid. Mauricio se encargó de la documentación falsa, de las referencias inventadas, de todos los detalles que harían que la historia pareciera real. Y entonces, una semana después de la conversación en el café, Roberto Almeida embarcó en un vuelo a París. Al menos, eso era lo que mostraban los registros. En realidad, salió del aeropuerto por la salida de servicio, se subió a un coche con cristales tintados que Mauricio había dejado en el aparcamiento y condujo de vuelta a la Moraleja. La mansión tenía una zona de servicio en la parte trasera, un pequeño conjunto de habitaciones donde se alojaban los empleados que vivían en la propiedad. Una de esas habitaciones estaba vacía desde que el antiguo casero se había jubilado. Hacia allí se dirigió Roberto, ahora José. Aparcó el coche lejos, en un garaje alquilado a 2 manzanas de distancia, y caminó hasta la entrada de servicio de la mansión. Era de noche, y las luces de la casa principal estaban encendidas. Podía ver las siluetas moviéndose detrás de las cortinas. Verónica, probablemente, acostando a los niños. José entró,
Por la puerta lateral, la que usaban los empleados. Nadie lo vio. Conocía cada rincón de aquella propiedad, cada cámara, cada punto ciego. Llegó a la habitación del fondo y cerró la puerta con llave. Era un espacio simple, una cama, un armario, una ventana pequeña que daba al jardín. No tenía nada que ver con la suite principal que él normalmente ocupaba, pero era perfecto. Desde allí podría observar. Desde allí descubriría la verdad. A la mañana siguiente, la gobernanta informó a Verónica de que se había contratado a un nuevo jardinero. Mauricio, siguiendo las instrucciones de Roberto, había enviado un correo electrónico formal días antes, explicando que el mantenimiento de los jardines necesitaba atención profesional y que José venía altamente recomendado. Verónica, ocupada con sus propios quehaceres, simplemente lo aprobó sin cuestionar. Al fin y al cabo, las decisiones sobre empleados de bajo nivel no requerían su atención. José comenzó a trabajar aquella misma mañana, vestido con ropa sencilla de jardinería, una gorra calada sobre el rostro, podó arbustos, regó plantas, limpió la fuente. Y mientras trabajaba, observaba. Veía a Verónica salir para un compromiso social, impecablemente vestida, con una sonrisa perfecta pegada en el rostro. Veía a la gobernanta, doña Irene, una señora de 60 años que trabajaba allí desde hacía meses, moviéndose por la casa con eficiencia silenciosa. Pero era la nueva empleada del hogar la que más llamaba su atención. Marina Santos había llegado la semana anterior, poco antes del supuesto viaje de Roberto. Era joven, tal vez unos 25 años, con un rostro delicado y ojos que parecían cargar historias antiguas. Se movía por la casa con gestos contenidos, casi invisible, como alguien que había aprendido a no ocupar espacio. Roberto, ahora José, la observaba cuidando de los niños cuando Verónica no estaba cerca. Y lo que veía lo intrigaba. Marina no era solo amable, era cuidadosa, atenta, casi protectora. Cuando Elena derramó un vaso de leche en el desayuno, Marina limpió rápidamente, tranquilizando a la niña con una sonrisa antes de que cualquier adulto pudiera hacer un drama de la situación. Cuando Miguel tropezó en el jardín y se raspó la rodilla, fue Marina quien lo cogió en brazos, limpió la herida y le cantó en voz baja hasta que dejó de llorar. José no lo sabía, pero Marina había reconocido a Verónica en el momento en que pisó la mansión. Había visto a esa mujer antes, años atrás, en otra casa de una familia rica en Madrid. En esa época, Marina tenía solo 18 años y estaba empezando a trabajar como niñera. Verónica era la novia del jefe, una presencia constante en la casa, y Marina había visto cosas que la habían atormentado durante años. La forma en que Verónica trataba a la antigua esposa del hombre, minando su confianza con comentarios sutiles y veneno disfrazado de preocupación. La forma en que manipulaba situaciones para parecer siempre la correcta, siempre la víctima, siempre indispensable. Y la forma en que, finalmente, la esposa había abandonado su propia casa, rota y convencida de que era ella quien estaba equivocada. Marina había jurado que nunca más trabajaría en una casa donde estuviera Verónica. Pero la vida tiene formas crueles de poner a prueba nuestras promesas. Cuando la agencia de empleo la llamó ofreciéndole un puesto con un salario excelente en una mansión en La Moraleja, aceptó sin preguntar quiénes eran los dueños. Solo lo descubrió cuando llegó para su primer día de trabajo y vio a Verónica bajando la escalera con aquella sonrisa que no alcanzaba los ojos. Marina casi renunció en ese mismo instante. Pero entonces vio a los niños, vio el miedo escondido detrás de la educación forzada, vio las peticiones silenciosas de socorro y decidió quedarse, no por el salario, sino por la oportunidad de, esta vez, proteger a alguien. José no sabía nada de esto mientras podaba los rosales aquella primera mañana. Solo sabía que había algo en la forma en que Marina miraba a Verónica, una tensión oculta, un conocimiento que no era compartido, y se sintió aún más intrigado cuando, al pasar por la cocina para coger agua, oyó a Marina conversando con doña Irene. La gobernanta comentaba:
lo maravillosa que era Verónica, tan dedicada a los niños, tan organizada, y Marina, en lugar de estar de acuerdo, solo sonrió de modo educado y cambió de tema. Aquel silencio decía más que cualquier palabra. Los primeros días como José fueron extraños y reveladores. Roberto se acostumbró a la invisibilidad. Como jardinero, era parte del paisaje, alguien a quien la gente veía, pero en quien no se fijaba realmente. Verónica pasaba a su lado sin una segunda mirada. Doña Irene lo saludaba educadamente, pero sin interés real. Solo Marina parecía verlo de verdad, con aquellos ojos que parecían percibir más de lo que debían. Cierta mañana, mientras él trabajaba cerca de la cocina, ella le trajo un vaso de limonada fría y le dijo en voz baja: «Cuidado con el sol, señor José. Hay sombras aquí que queman más que el calor». Él se lo agradeció, intrigado por la elección de palabras. Sombras que queman. Marina sabía algo, pero la verdadera revelación comenzó cuando Verónica pensaba que estaba sola con los niños. Roberto, escondido detrás de un seto alto, podando con movimientos lentos y silenciosos, observaba y escuchaba. Y lo que vio le hizo sujetar las tijeras, de podar con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Verónica no gritaba. Eso habría sido más fácil de identificar, más obvio. Hacía algo peor. Susurraba. Susurraba cosas crueles en tono dulce, transformaba críticas devastadoras en consejos amorosos, humillaba con sonrisas. Cuando Elena le mostró un dibujo que había hecho en el colegio, Verónica lo miró durante un largo momento, antes de decir: «Qué interesante, cariño. ¿Pero no crees que podrías haberte esforzado más? Los niños de tu edad ya dibujan cosas mucho más bonitas. No querrás decepcionar a tu padre cuando vuelva, ¿verdad?». Elena murmuró una disculpa y guardó el dibujo. Roberto, detrás del seto, sintió una rabia que no sabía que era capaz de sentir. No era lo que Verónica había dicho, era el modo en que lo había dicho, el modo en que plantaba la semilla de la inseguridad, de la inadecuación, haciendo parecer que era por el bien de la niña. Y se daba cuenta ahora de que eso había estado ocurriendo durante meses, quizás años, lejos de sus ojos. Con Miguel, Verónica usaba tácticas diferentes. El niño era demasiado pequeño para entender manipulaciones sutiles, así que usaba castigos disfrazados de consecuencias educativas. Cuando le cayó un juguete e hizo ruido, ella lo cogió del brazo. No con la fuerza suficiente para hacerle daño, pero sí la suficiente para asustarlo, y le dijo con voz calmada: «Los niños que hacen ruido no merecen juguetes, ¿verdad? Vamos a guardar esto hasta que aprendas a ser más cuidadoso». Miguel, con 3 años, y los ojos desorbitados, solo asintió, con la voz atrapada en la garganta. Roberto apretó las tijeras de podar hasta que le dolió la mano. Quería salir de allí, arrancar a esa mujer de cerca de sus hijos, gritar la verdad, pero no podía, todavía no, porque lo que tenía eran observaciones, impresiones, no eran pruebas, y sabía que Verónica era demasiado inteligente, demasiado elocuente. Si la confrontaba ahora, ella le daría la vuelta a la situación, lo convertiría a él en el villano. Así que se quedó allí, escondido, observando y recopilando evidencias. Cada frase, cada gesto, cada momento cruel disfrazado de cuidado. Y fue allí, agachado detrás de los setos, fingiendo ser otra persona en su propia casa, que Roberto comprendió la magnitud del error que había cometido. Había traído a una extraña a su hogar, le había dado las llaves del castillo y había salido a conquistar el mundo. Y mientras conquistaba, sus hijos estaban siendo lentamente destrozados por alguien que le sonreía todas las noches. La culpa era suya, y ahora, disfrazado de jardinero en su propia mansión, necesitaría encontrar una forma de arreglar lo que había destruido. Los días se transformaron en una rutina de vigilancia silenciosa. José se despertaba antes de que saliera el sol. Se ponía la ropa de jardinero que ya empezaba a oler a tierra y sudor honesto, y salía a cuidar de una propiedad que él mismo había comprado años atrás. Era extraño, casi surrealista, regar las plantas que él había elegido,
podar los árboles que había mandado plantar, mientras fingía ser un extraño en su propio territorio. Pero cada día, la extrañeza daba paso a algo más urgente, la certeza de que había tomado la decisión correcta. Roberto descubrió que ser invisible tenía sus ventajas. Como jardinero, tenía acceso a rincones de la casa que el empresario millonario nunca frecuentaba. Podía circular por las áreas de servicio, escuchar conversaciones en la cocina, observar por la ventana del lavadero lo que sucedía en la sala de estar. Y cuanto más veía, más su sospecha inicial se transformaba en horror confirmado. Verónica tenía un sistema. No era cruel de forma aleatoria o explosiva, era metódica, calculada. Había establecido un conjunto de reglas que los niños debían seguir, reglas que cambiaban según su conveniencia, pero que siempre se presentaban como absolutas. Elena no podía dejar juguetes esparcidos, pero tampoco podía guardarlos de cualquier manera. Tenía que ser en el orden correcto, en la caja correcta, del modo que Verónica considerara apropiado. Y como ese orden cambiaba según su humor, la niña vivía en un constante estado de alerta, intentando adivinar qué se consideraría correcto ese día. Miguel, por ser más pequeño, sufría de formas diferentes. Verónica lo trataba como a un animal que necesitaba ser domado. Cada error, cada rabieta natural de un niño era recibido con un castigo disfrazado de consecuencia educativa. A él le gustaba correr por la casa, pero Verónica decretó que eso era un comportamiento inadecuado. Así que cada vez que el niño lo olvidaba y comenzaba a correr, ella lo sentaba en una silla en un rincón del salón, solo, por periodos que para un niño de 3 años debían parecer eternos. Ella lo llamaba tiempo para reflexionar. Roberto, observando por la ventana, lo llamaba tortura. Pero lo que más lo destrozaba era ver cómo los niños se comportaban de manera diferente cuando Verónica no estaba cerca. Una mañana, ella salió temprano a una cita en el salón de belleza. Doña Irene estaba ocupada con la ropa en el lavadero. Marina se quedó a cargo de los niños, y Roberto, podando arbustos cerca de la terraza, presenció una transformación. Elena salió al jardín con un cuaderno de dibujo y comenzó a garabatear con libertad, sin el miedo constante de estar haciéndolo mal. Miguel corrió detrás de una mariposa, riendo a carcajadas, sin preocuparse de si eso era o no apropiado. Y Marina, sentada en el césped con ellos, contaba historias inventadas que los hacía sonreír de verdad. Fue la primera vez en semanas que Roberto veía a sus hijos felices, y fue también la primera vez que realmente prestó atención a Marina. Ella no era solo amable, era intuitiva. Sabía cuándo Elena necesitaba silencio y cuándo Miguel necesitaba movimiento. No imponía reglas arbitrarias ni esperaba la perfección de niños que aún estaban aprendiendo a existir en el mundo. Simplemente los dejaba ser, y en ese momento, mientras veía a su hija dibujar sin miedo y a su hijo reír sin culpa, Roberto sintió una gratitud profunda por esa mujer que ni siquiera sabía quién era él realmente. La transformación era tan visible que incluso doña Irene lo comentó. Roberto estaba en la cocina, supuestamente arreglando un grifo que no tenía nada de malo, cuando oyó a la gobernanta conversar con Marina. La señora estaba preparando el almuerzo, picando verduras con movimientos automáticos de quien lo había hecho miles de veces. «Eres buena con los niños», dijo sin apartar la vista de la tabla de cortar. «Parecen más ligeros cuando están contigo». Marina, que lavaba los platos en el fregadero, tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era cuidadosa, medida. «Los niños solo necesitan sentirse seguros», respondió. Doña Irene dejó de picar las verduras y la miró. Hubo un largo silencio antes de que la gobernanta volviera al trabajo y cambiara de tema. Roberto guardó esa conversación en su memoria. «Los niños solo necesitan sentirse seguros». Era una frase simple, pero tenía peso. Marina sabía que los niños no se sentían seguros. Y a diferencia de doña Irene, que prefería no ver, Marina veía la verdad. La pregunta era, ¿qué pretendía hacer con eso? La respuesta llegó unos días después, de una forma que Roberto no esperaba. Era de noche, pasadas las 10,
y él estaba en su habitación en la parte trasera de la propiedad, tomando notas en un cuaderno donde registraba todo lo que observaba: fechas, horas, frases que Verónica había dicho, reacciones de los niños. Sabía que eventualmente necesitaría más que su memoria. Necesitaría pruebas documentadas. Estaba tan concentrado que casi no oyó el ligero golpe en la puerta. José abrió con cuidado, esperando encontrar quizás a doña Irene con algún recado o problema, pero era Marina. Tenía una expresión seria, casi asustada, y sostenía algo en sus manos. ¿Puedo entrar?, preguntó en voz baja. Él dudó un segundo antes de asentir. Marina entró rápido y cerró la puerta detrás de sí. Sacó del bolsillo un papel arrugado y se lo entregó. «Encontré esto debajo de mi puerta esta mañana», dijo. José desdobló el papel. Era una nota escrita con letra firme y clara, sin firma. Decía solo: «Vete mientras puedas». Roberto sintió que se le helaba la sangre. Alguien estaba amenazando a Marina, y tenía una fuerte sospecha de quién era. «¿Le has enseñado esto a alguien?», preguntó, intentando mantener la voz de José más ronca y menos educada que la suya. Marina negó con la cabeza. «No, y no lo haré». Se sentó en la silla sencilla que había cerca de la cama, como si las piernas no pudieran sostenerla más. «Ya he pasado por esto antes», dijo, y su voz temblaba ligeramente. «Ya trabajé en otra casa donde estaba ella. Otra familia que destruyó poco a poco. Yo era joven, no sabía qué hacer. No hice nada, y una buena mujer acabó yéndose de su propia casa, convencida de que estaba loca, de que ella, que era el problema. Desde entonces juré que si tenía otra oportunidad, lo haría diferente». José se sentó en la cama, con la nota aún en las manos. «¿Usted conoce a la señora Verónica?», preguntó, sin saber si debía fingir sorpresa o admitir que ya sospechaba. Marina lo miró con esos ojos que parecían demasiado viejos para su joven rostro. «Conozco quién es ella realmente, y sé que estos niños están sufriendo. Me quedo porque alguien tiene que quedarse, alguien tiene que ver. Pero no sé cuánto tiempo más aguantaré. Es lista, me está aislando, sembrando dudas sobre mí a doña Irene. Pronto creará alguna situación para despedirme o hacerme parecer incompetente». Roberto quiso decir la verdad en ese momento. Quiso quitarse la barba postiza, revelar quién era, unir fuerzas con esa mujer que claramente estaba del lado correcto. Pero algo lo detuvo. Quizás el miedo a que Marina reaccionara mal, a que la noticia se extendiera, a que Verónica lo descubriera antes de tener pruebas suficientes. Así que solo dijo, con la voz de José: «No te rindas todavía. Esos niños te necesitan y yo te ayudaré en lo que pueda». Marina lo miró con sorpresa. Un jardinero prometiendo ayuda contra una mujer poderosa de la alta sociedad madrileña. Debía parecer absurdo, pero ella asintió, como si reconociera algo en él que iba más allá de la apariencia. «Gracias, señor José. Y tenga cuidado. Ella ve enemigos en todas partes. Si sospecha de usted también, encontrará una manera de echarlo de aquí». Después de que Marina se fuera, Roberto se quedó despierto durante horas, mirando la nota amenazante. «Vete mientras puedas». Verónica estaba intentando aislar a los niños, alejar a cualquier persona que pudiera ser testigo de lo que ella realmente era. Y eso significaba que la situación era aún más urgente de lo que pensaba. Necesitaba pruebas concretas, no solo anotaciones en un cuaderno, sino evidencias que no pudieran ser negadas o distorsionadas. Fue así como Roberto comenzó a grabar. Usó el móvil que mantenía escondido, un aparato simple que había comprado específicamente para ese propósito. Colocaba el teléfono en lugares estratégicos, disfrazado entre plantas o herramientas de jardinería, y grababa las interacciones de Verónica con los niños. Al principio, dudó si estaba haciendo lo correcto. Parecía invasivo, incluso poco ético. Pero entonces recordó los ojos de Elena, la forma en que Miguel se encogía, y supo que no tenía otra opción. Las grabaciones lo confirmaron todo. La voz dulce de Verónica diciendo cosas hirientes. «Elena, te estás poniendo gorda. Necesitas comer menos dulces o nadie querrá ser tu amigo». Miguel:
Los niños no lloran. ¿Quieres que tu padre piense que ha criado a un cobarde? Los niños que no obedecen no merecen cariño. El miedo educa mejor que el amor. Cada frase era un golpe, y Roberto lo escuchaba todo con los puños cerrados y lágrimas de rabia corriendo por su rostro. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo había sido tan ciego? Pero las grabaciones también capturaron otra cosa a Marina. Ella aparecía siempre después cuando Verónica se iba. «Señor José, ¿está todo bien? No tienes que tener miedo. Ven aquí, déjame ver ese dibujo. ¡Qué bonito! Eres muy talentosa. Miguel, ¿quieres que te cante esa canción que te gusta?» La diferencia era abismal. Verónica destruía, Marina reconstruía. Día tras día, este ciclo se repetía. Una tarde, casi 3 semanas después de que José hubiera comenzado a trabajar en la mansión, sucedió algo que lo aceleró todo. Elena desapareció. Roberto o José estaba en el jardín delantero cuando oyó a doña Irene gritando el nombre de la niña. Verónica apareció en la terraza, y por primera vez él vio algo parecido a un pánico genuino en su rostro. No porque le importara Elena, se dio cuenta, sino porque una niña desaparecida significaba problemas, preguntas, exposición. Toda la casa entró en alerta. Doña Irene buscó en las habitaciones. Verónica revisó los salones, y fue Marina quien la encontró. Roberto la vio salir por la puerta lateral que daba a la parte trasera del jardín, caminando con determinación. La siguió a distancia, con el corazón desbocado. Marina cruzó el césped hasta llegar a una parte menos cuidada del terreno, donde había un viejo magnolio que la madre de Roberto había plantado años atrás. Y allí, bajo la sombra del árbol, estaba Elena, durmiendo. Estaba abrazada a un osito de peluche viejo, ya gastado, que había pertenecido a Juliana, su madre fallecida. Marina se arrodilló junto a la niña sin despertarla de inmediato. Se quedó allí, solo observando, y Roberto vio que estaba llorando en silencio. Después de unos segundos, tocó el hombro de Elena con delicadeza. La niña se despertó asustada, con los ojos desorbitados como si esperara un castigo, pero cuando vio que era Marina, se arrojó a sus brazos y comenzó a llorar también. «Solo quería estar con mamá», sollozó. «Traje su osito aquí porque aquí es donde plantó el árbol. La señora dijo que no puedo hablar de mamá, que eso pone triste a papá, pero no aguanto más fingir que no existió». Roberto, escondido detrás de un conjunto de arbustos, tuvo que taparse la boca para no hacer ruido. Verónica había prohibido a los niños hablar de Juliana. Había quitado las fotos de la casa, guardado los objetos personales, reescrito la historia de la familia como si ella siempre hubiera estado allí. Y él, inmerso en el trabajo y en la gratitud por haber encontrado a alguien que parecía cuidar de sus hijos, no se había dado cuenta. Su propia esposa había sido borrada, y su hija estaba llorando bajo un árbol, abrazada al único pedazo de su madre que aún podía tener. Marina sostuvo a Elena con fuerza. «Puedes hablar de tu madre siempre que quieras conmigo», le dijo en voz baja. «Fue una persona importante y especial, y nadie puede borrar eso. Vamos a guardar este osito en un lugar seguro en tu cuarto, un rinconcito solo tuyo donde la señora no mira. Y siempre que la eches de menos puedes cogerlo. ¿Vale?» Elena asintió todavía sollozando, y las dos caminaron de vuelta a casa de la mano. Roberto se quedó allí, bajo el magnolio, por un tiempo que no supo medir. El dolor era físico. Le había fallado a Juliana. Le había prometido cuidar de sus hijos, mantener viva su memoria, garantizar que Elena y Miguel crecieran conociendo el amor que ella sentía por ellos. Y en lugar de eso, había traído a su casa a alguien que estaba destruyendo metódicamente todo lo que quedaba de ella. Cuando finalmente pudo moverse, volvió a su cuarto en la parte trasera y cogió el cuaderno donde tomaba notas. Añadió la fecha, la hora y describió lo que había visto. Elena huyendo al único lugar donde aún sentía a su madre. Marina consolándola cuando él mismo debería haber estado allí. Verónica borrando a Juliana de la existencia. Cada palabra escrita era una acusación contra sí mismo. Aquella noche, Roberto no comió. Se quedó en el cuarto,
revisando las grabaciones que había hecho, leyendo las notas, y tomó una decisión. Necesitaba acelerar el proceso. No podía esperar más, pero también sabía que tenía que ser estratégico. Verónica era inteligente, manipuladora. Si la confrontaba sin un plan, le daría la vuelta a todo. Diría que él había abandonado a sus hijos para trabajar, que nunca estaba presente, que ella solo había intentado llenar el vacío. Y lo peor, parte de eso sería verdad. Necesitaba no solo pruebas del comportamiento de Verónica, sino también una situación en la que ella no pudiera esconderse detrás de excusas. Necesitaba pillarla en un momento tan claro, tan innegable, que ni su labia pudiera distorsionar la realidad. Y para eso necesitaba ayuda. Necesitaba a Marina. Al día siguiente la buscó en la cocina, durante el horario en que sabía que Verónica no estaría en casa. Doña Irene había salido a hacer la compra. Era la oportunidad perfecta. Marina estaba organizando la despensa cuando él entró. Ella lo miró, y de alguna manera, como si tuviera un sexto sentido, preguntó: «Usted no es realmente un jardinero, ¿verdad?». Roberto, o José, se quedó paralizado. ¿Cómo lo sabía? Marina esbozó una pequeña sonrisa triste. «Sus ojos», dijo ella. «Usted mira esta casa como quien mira algo que ha perdido. Y mira a esos niños como si cada lágrima de ellos fuera su culpa. Un jardinero no miraría así». Se acercó y bajó la voz. «¿Quién es usted realmente, señor José? ¿O debería llamarlo de otra forma?». Por un largo momento, Roberto consideró seguir mintiendo, pero entonces se dio cuenta de que no podía. No a ella, no a la única persona además de él que verdaderamente se preocupaba por sus hijos. Así que hizo algo que no había hecho desde que comenzó la farsa. Se quitó la barba postiza. El gesto fue lento, deliberado. Cuando su rostro quedó al descubierto, Marina abrió los ojos de par en par. «Señor Almeida», susurró incrédula. Dio 2 pasos hacia atrás con la mano en la boca. «¿Usted ha estado aquí todo este tiempo?». «Necesitaba ver», dijo él con su propia voz, sin la afectación más grave que usaba como José. «Necesitaba saber qué pasaba cuando yo no estaba. Mi hija me dijo que la casa cambiaba cuando me iba. Y tenía razón». Marina todavía estaba en shock, procesando la información. Pero entonces algo cambió en su rostro. La sorpresa dio paso a la comprensión y luego a algo parecido al respeto. «Usted hizo esto por los niños», dijo, no era una pregunta. «Hizo esto porque ama a sus hijos lo suficiente como para rebajarse, para esconderse en su propia casa, solo para protegerlos». Roberto asintió, incapaz de hablar. Marina acercó una silla y se sentó, como si las piernas ya no la sostuvieran. «Tenemos que sacar a esa mujer de cerca de ellos», dijo con convicción. «Pero tiene que ser de la manera correcta. Ella luchará, mentirá, lo pondrá todo en su contra y en mi contra». Roberto se sentó también, y por primera vez en semanas ya no estaba solo en su misión. «Lo sé», dijo él, «y tengo un plan, pero necesito tu ayuda». Pasaron la siguiente hora conversando en voz baja, creando una estrategia. Roberto le mostró las grabaciones, las notas, todo lo que había recopilado. Marina complementó con sus propias observaciones, cosas que ella había notado y que Roberto, incluso disfrazado, no podría haber visto. Juntos montaron un cuadro completo del sistema de control que Verónica había establecido, y juntos comenzaron a planificar el momento perfecto para exponerla. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaban. Verónica anunció que daría un almuerzo benéfico en la mansión, un evento para las amigas de su círculo social, mujeres influyentes, esposas de empresarios, creadoras de opinión. Quería ostentar la casa, mostrar lo perfecta que era como madrastra, consolidar su posición en la sociedad. Roberto vio en ello la trampa perfecta. Un evento público, con testigos, donde Verónica necesitaría mantener las apariencias, pero también controlaría a los niños con mano de hierro. Allí, bajo presión, revelaría su verdadera naturaleza, y él estaría listo para capturarlo todo. Pero antes de eso, algo sucedió que casi destruyó todo el plan. Verónica
que siempre fue observadora, comenzó a sospechar de Marina. Quizás fue la forma en que la empleada la miraba, con demasiado conocimiento en los ojos. Quizás fue el hecho de que los niños claramente preferían a Marina antes que a ella. O quizás fue solo paranoia, la sensación de que estaba perdiendo el control. Pero Verónica decidió actuar, y su acción fue cruel y calculada, como todo lo que hacía. Preparó una situación para hacer que Marina pareciera incompetente y peligrosa, y Roberto, aún disfrazado de José, fue testigo de todo. La trampa fue montada con la precisión de quien ya lo había hecho antes. Verónica eligió una tarde en la que Roberto, aún disfrazado de José, estaba ocupado en el jardín delantero, lo suficientemente lejos para no interferir, pero lo bastante cerca para ver el desarrollo de los acontecimientos. Doña Irene había sido convenientemente enviada al mercado con una larga lista de la compra. Solo estaban Verónica, Marina y los niños en la casa, el escenario perfecto para lo que vendría a continuación. Marina estaba en la cocina preparando la merienda cuando Verónica bajó con Miguel. El niño lloraba, no ese llanto estridente de rabieta, sino el llanto ahogado de quien ya ha llorado tanto que apenas le quedan lágrimas. Verónica le sujetaba el brazo con firmeza, no con la fuerza suficiente para dejar marca. Era demasiado lista para eso, pero sí la suficiente para que el niño no tuviera más opción que seguirla. Marina se giró desde el fregadero, con el paño de cocina aún en las manos, e inmediatamente su cuerpo se tensó. Conocía esa expresión en el rostro de Verónica. Era la misma que había visto años atrás, en la otra casa, cuando la mujer estaba a punto de destruir a alguien. Verónica entró en la cocina con Miguel y se detuvo dramáticamente, como una actriz que conocía todas las marcas del escenario. Marina dijo con voz cargada de decepción y dolor: «Necesito hablar contigo. Ha ocurrido algo muy grave». Marina se echó el paño al hombro y esperó, con el corazón latiendo fuerte pero el rostro manteniendo la calma. Verónica continuó, señalando a Miguel. «Me ha contado algo terrible. Ha dicho que le has hecho daño esta mañana, que lo has sujetado con fuerza y lo has asustado a propósito. ¿Es verdad?» La sangre de Marina se heló. Miró a Miguel, que mantenía los ojos fijos en el suelo, con los labios temblando. Era mentira, por supuesto. Aquella mañana, Marina solo había ayudado al niño a vestirse, con toda la delicadeza del mundo. Pero entendió lo que estaba pasando. Verónica había entrenado a Miguel. Probablemente lo había amenazado de alguna forma para que dijera aquello. Usaba a un niño de 3 años como un arma. Era de una crueldad que Marina apenas podía procesar. «Eso no es verdad, señora Verónica», dijo Marina con voz firme pero respetuosa. «Jamás haría daño a Miguel ni a ningún niño». Verónica suspiró dramáticamente, como si estuviera genuinamente angustiada. Marina no quería creerlo. Parecías tan dedicada. Pero es demasiado pequeño para inventar algo así. Y además, hizo una pausa para crear efecto. «Tengo esto». Sacó el móvil del bolsillo y tocó la pantalla. De repente, la cocina se llenó con el sonido de una grabación. Era la voz de Marina, o al menos lo parecía, diciendo: «Como no dejes de llorar, te voy a dar un motivo de verdad para que llores». Después, el sonido de un niño sollozando. Marina se puso blanca. Aquello era imposible. Jamás había dicho esas palabras. Y entonces lo comprendió. La grabación era falsa. Verónica había unido trozos de audio. Probablemente había grabado a Marina diciendo otras cosas en otros contextos y luego lo había editado, distorsionado, creando una narrativa que no existía. Era ingenioso y absolutamente diabólico. Fuera de la casa, Roberto había soltado las herramientas de jardinería y caminaba hacia la cocina. No podía oír la conversación, pero algo en el lenguaje corporal de las dos mujeres lo alertó. Había tensión allí, el tipo de tensión que precede a las explosiones. Se acercó a la ventana lateral, escondido por una enredadera, y observó. Verónica continuaba su actuación. «Confié en ti, Marina. Te traje a mi casa. Te confié el cuidado de los niños que amo como si fueran míos. Y me has traicionado de esta forma». Marina intentó defenderse, explicar que aquello
No tenía sentido, que la grabación no era real. Pero Verónica la interrumpió con un gesto dramático de la mano. No quiero oír excusas. Tienes hasta el final del día para recoger tus cosas y marcharte. Y considérate afortunada. Podría llamar a la policía, poner una denuncia. Pero por consideración al señor Almeida, que ya tiene demasiados problemas, solo te pediré que te vayas en silencio. Fue en ese momento cuando Elena apareció en la puerta de la cocina. Había venido a buscar a Marina para enseñarle un dibujo, pero se detuvo al ver la escena. Comprendió de inmediato, con esa intuición que tienen los niños, que algo iba mal. Marina vio a la niña y se le partió el corazón. Elena se quedaría sola de nuevo, sin nadie que la protegiera, sin nadie que realmente se preocupara. Y Miguel, usado como un peón en ese juego cruel, crecería pensando que mentir y manipular era normal. Marina tomó una decisión en ese segundo. No se iría en silencio. Si Verónica quería guerra, tendría guerra. Con todo el respeto, señora Verónica, dijo con una voz que ya no temblaba, no me voy a ir, no hasta que el señor Almeida vuelva y pueda hablar con él personalmente. Él merece saber la verdad. Verónica se rió, un sonido frío que no tenía nada de alegre. ¿De verdad crees que te va a creer a ti en lugar de a mí? ¿La palabra de la empleada contra la palabra de su prometida? Eres ingenua, Marina. Pero antes de que Marina pudiera responder, oyeron pasos pesados. Doña Irene había vuelto del mercado, cargada de bolsas. Entró por la puerta lateral e inmediatamente percibió la tensión en la cocina. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mirando de una a otra. Verónica asumió de nuevo su máscara de víctima. «Doña Irene, qué bien que ha llegado. Por desgracia he descubierto que Marina no es quien pensábamos que era. Estaba siendo agresiva con Miguel. Tengo hasta pruebas». Doña Irene miró a Marina con una mezcla de sorpresa y decepción. Marina, que siempre había sido respetuosa y competente, ahora estaba siendo acusada de algo impensable. Marina sintió que el mundo se derrumbaba. No tenía cómo probar su inocencia. Su palabra contra evidencias fabricadas. Y Verónica lo sabía. La sonrisa discreta en sus labios lo dejaba claro. Roberto, aún escondido fuera, apretó los puños. Quería entrar, rebelarse, proteger a Marina. Pero algo lo detuvo. Si lo hacía ahora sin testigos adecuados, Verónica podría distorsionar la narrativa. Diría que él y Marina tenían una aventura, que los dos habían conspirado contra ella. No, tenía que esperar. Necesitaba el momento adecuado. Y ese momento estaba llegando, porque en 3 días tendría lugar el almuerzo benéfico, un evento con 25 mujeres de la alta sociedad madrileña, móviles en mano, reputaciones en juego. Allí, bajo los focos sociales, Verónica tendría que mantener la fachada de perfección. Y allí, bajo presión, con los niños siendo exigidos más allá de sus límites, finalmente revelaría quién era. Realmente, Roberto solo necesitaba asegurarse de que Marina estuviera presente y de que aguantara 3 días más. Aquella noche encontró a Marina en el jardín. Estaba sentada en el banco cerca de la fuente, llorando en silencio. Cuando vio a José acercándose, intentó secarse las lágrimas, pero era demasiado tarde. Él se sentó a su lado sin pedir permiso. «Lo oí todo», dijo en voz baja. «Te ha tendido una trampa y has caído». Marina soltó una risa amarga. «No es la primera vez. Ya lo ha hecho antes. Siempre lo consigue. Siempre gana». Roberto negó con la cabeza. «Esta vez no. Esta vez va a perder. Pero necesito que confíes en mí. 3 días más. Aguanta 3 días más». Marina lo miró, a ese hombre que era un empresario millonario, pero que estaba disfrazado de jardinero por amor a sus hijos, y vio algo que la hizo creer. «Esperanza. 3 días», repitió. «Pero, ¿y si me echa antes?» Roberto sonrió, y había algo peligroso en esa sonrisa. «No lo hará, porque yo, como José el jardinero, le diré a doña Irene que oí la conversación y que esa grabación es falsa. Le diré que vi a Verónica manipulando su móvil, editando audios. Tendrá que despedirme a mí también,
Y despedir a 2 empleados días antes de un evento social importante parecerá sospechoso. Te mantendrá cerca, pero vigilada. Es todo lo que necesitamos. Y fue exactamente lo que ocurrió. Al día siguiente, José buscó a doña Irene y le contó con cara de quien estaba dividido entre la lealtad al trabajo y la conciencia que había oído cosas extrañas viniendo de la cocina, que no parecía que Marina fuera agresiva, que quizás había algún malentendido. Doña Irene, que en el fondo sentía afecto por Marina, le transmitió la información a Verónica. Y Verónica, como Roberto había predicho, quedó atrapada en su propio juego. Despedir a Marina ahora, con un empleado cuestionando la historia, sería arriesgado. Mejor mantener a la empleada cerca, bajo vigilancia, y despedirla después del evento, cuando todo estuviera más tranquilo y pudiera controlar la narrativa. Los 3 días que siguieron fueron los más tensos que aquella casa había experimentado jamás. Verónica preparaba el almuerzo benéfico con la obsesión de una perfeccionista. Cada detalle tenía que estar impecable. Las flores, la comida, la decoración, pero sobre todo, los niños. Elena y Miguel serían presentados como la prueba viviente de que Verónica era una madrastra amorosa y dedicada. Necesitaban estar perfectos, limpios, bien vestidos, educados, sonrientes. Roberto observaba todo con creciente horror. Verónica sometió a los niños a ensayos, literalmente ensayos, como si fuera una obra de teatro. Les hacía entrar en el salón, saludar a los invitados imaginarios, sentarse en silencio. Si Miguel se movía demasiado, lo corregía con aspereza. Si Elena no sonreía bien, la hacía repetir hasta que la sonrisa pareciera natural. Roberto lo grabó todo, cada momento, cada palabra cruel disfrazada de educación, pero sabía que aquello aún no era suficiente. Necesitaba el momento en que Verónica perdiera el control, y sabía que ese momento llegaría. La víspera del evento, Elena tuvo un colapso. Roberto, o José, estaba podando rosales cuando oyó el grito. No era un grito de dolor físico, sino de agotamiento emocional. Corrió hacia el sonido y vio por la ventana del cuarto de la niña. Elena estaba sentada en el suelo, rodeada de vestidos que Verónica había esparcido, llorando de una forma que partía el corazón. «No aguanto más», decía entre sollozos. «No aguanto más fingir. Quiero a mi papá. Quiero a mi mamá». Marina estaba arrodillada a su lado, sosteniendo a la niña en sus brazos. Y Verónica estaba de pie, observando con una expresión que Roberto no supo identificar. ¿Rabia? ¿Frustración? ¿Miedo a perder el control? «Claro que vas a aguantar», dijo Verónica con voz gélida. «Mañana bajarás esa escalera con una sonrisa en la cara, saludarás a los invitados educadamente y les demostrarás a todos que eres una niña bien criada. Porque si no lo haces, si me avergüenzas delante de mis amigas, habrá consecuencias, y no te van a gustar». Elena lloró más fuerte y Miguel, que estaba escondido detrás de la puerta, comenzó a llorar también. Era una escena de devastación emocional, y Marina, con los ojos brillantes de lágrimas y rabia contenidas, miró a Verónica y dijo algo que Roberto sabía que sería usado en su contra. «Usted está destruyendo a estos niños». Verónica se giró hacia Marina con la velocidad de una serpiente. «¿Qué has dicho?» Marina se levantó, aún sosteniendo a Elena. «He dicho que usted está destruyendo a estos niños. Tienen 8 y 3 años. No son muñecos para ser exhibidos. Son seres humanos, con sentimientos, con límites, con necesidades. Y usted está cruzando todos esos límites». Por un momento, Verónica se quedó en silencio, con el rostro contraído en una expresión de furia pura. Luego se acercó a Marina, tan cerca que sus rostros casi se tocaron, y susurró con veneno. «Tú no sabes nada. Estos niños son mi responsabilidad ahora, y voy a educarlos de la manera correcta, no de la manera blanda que gente como tú considera adecuada. Mañana harás tu trabajo en silencio, y pasado mañana buscarás trabajo en otro sitio». Marina no retrocedió. Mantuvo la mirada firme, con Elena aún en sus brazos.
Y Roberto, observando todo por la ventana, sintió una profunda admiración por esa mujer. Tenía todo que perder y aún así no se doblegaba. Supo en ese momento que Marina no era solo una aliada en su misión. Era alguien a quien quería cerca de sus hijos, no como empleada, como familia. El día del almuerzo amaneció soleado, de esos días típicos de Madrid donde el cielo está azul, pero el aire aún carga la sequedad y la contaminación de la ciudad. La mansión fue transformada. Se montaron carpas blancas en el jardín, se dispusieron estratégicamente mesas cubiertas con manteles de lino y carísimos arreglos florales adornaban cada rincón. Verónica se despertó a las 6 de la mañana para supervisarlo todo, vestida con un elegante conjunto que probablemente costaba el salario anual de 3 empleadas. Estaba en su elemento. Aquel era su momento. El momento de consolidar su posición en la sociedad, de demostrar que era la esposa perfecta para Roberto Almeida, la madrastra perfecta para sus hijos. Las invitadas comenzaron a llegar al mediodía. Mujeres perfumadas, con ropa de diseño y sonrisas de barniz. Se intercambiaron besos al aire, se distribuyeron elogios vacíos y todas se instalaron en las mesas del jardín. Verónica estaba radiante, circulando entre las invitadas, recibiendo cumplidos sobre la belleza de la casa, sobre su buen gusto, sobre lo maravilloso que era verla tan dedicada a los hijos de su prometido. Elena y Miguel fueron llevados al jardín como piezas centrales de la presentación. Estaban vestidos como mini adultos. Elena, con un vestido blanco de encaje que la hacía parecer una muñeca de porcelana. Miguel con un traje infantil completo, corbata y todo. Los niños parecían incómodos, fuera de lugar, pero mantenían las sonrisas que Verónica les había exigido. Roberto, disfrazado de José, podaba un seto a una distancia que le permitía ver y oír todo. Su móvil estaba colocado entre el follaje, grabando. Marina estaba en la cocina ayudando con el servicio, pero de vez en cuando aparecía en el jardín para vigilar a los niños. Cada vez que aparecía, Elena la buscaba con los ojos, una petición silenciosa de socorro. Todo iba según el plan de Verónica. Las invitadas elogiaban a los niños, les hacían fotos, comentaban lo admirable que era que una mujer asumiera hijos que no eran biológicamente suyos. Verónica aceptaba los elogios con falsa modestia, diciendo cuánto amaba a esos niños, cómo se dedicaba a educarlos de la manera correcta. Y entonces ocurrió. Miguel, de solo 3 años, cansado de estar quieto, aburrido de conversaciones de adultos que no entendía, vio una mariposa. Era una mariposa amarilla, preciosa, que se posó en una de las flores del arreglo central. Con la inocencia natural de un niño, se levantó para verla mejor. Verónica, al otro lado del jardín, le lanzó una mirada de advertencia. Pero Miguel, hipnotizado por la mariposa, no la vio. Se acercó más a la mesa, y entonces, al extender la mano para tocar la flor, perdió el equilibrio. La copa de cristal que estaba en el borde de la mesa se cayó. El sonido del vidrio haciéndose añicos en el suelo de piedra silenció todo el jardín. 25 pares de ojos se volvieron hacia la escena. El zumo rojo de arándanos se esparció por el suelo como una mancha de acusación. Y Miguel se quedó allí, paralizado por el miedo, con los ojos desorbitados, el cuerpo temblando. Sabía lo que venía a continuación. Todos los castigos anteriores, todas las puniciones por accidentes mucho menores, pasaron por su mente de 3 años, y comenzó a llorar. Verónica se levantó de la silla con un movimiento brusco. La sonrisa que había mantenido todo el tiempo había desaparecido, reemplazada por una expresión de rabia mal contenida. Caminó hacia Miguel con pasos rápidos, y Roberto, al ver aquello, soltó las tijeras de podar y comenzó a moverse también. Pero Marina fue más rápida. Salió de la casa cargando una bandeja. Vio la escena y lo entendió. Verónica estaba a punto de hacer algo terrible, algo que no podría esconder o justificar después. Las invitadas observaban, algunas con curiosidad, otras comenzando a percibir que algo no estaba bien en esa dinámica. Verónica llegó cerca de Miguel, que lloraba compulsivamente ahora, y levantó la mano. No,
para pegarle, no delante de testigos, sino para coger al niño del brazo, probablemente para arrastrarlo dentro de casa donde podría castigarlo lejos de las miradas ajenas. Pero antes de que pudiera tocar a Miguel, Marina se interpuso entre los dos. La bandeja cayó al suelo con un estruendo, y Verónica, fuera de sí, perdiendo todo el control que había mantenido durante tanto tiempo, le dio una bofetada a Marina en la cara. El chasquido resonó en el jardín silencioso. Marina se llevó la mano al rostro, conmocionada. Las invitadas se quedaron boquiabiertas, y en ese segundo de silencio absoluto, una voz cortó el aire. Solo una palabra, dicha con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. «Basta». José cruzó el césped con pasos firmes. Ya no era el caminar encorvado y humilde de un jardinero. Era la postura de un hombre que dirigía imperios, que firmaba contratos millonarios, que no temía las confrontaciones. Las invitadas lo observaron pasar, confundidas. ¿Quién era ese empleado que se atrevía a interrumpir un evento social? Verónica se giró hacia él con furia en los ojos, la mano aún suspendida en el aire, la marca de sus dedos impresa en la mejilla de Marina. «¿Cómo te atreves?», empezó a decir, pero él la interrumpió con un simple gesto. Se llevó las manos al rostro y delante de todos se quitó la barba postiza. El silencio que siguió fue del tipo que precede a los terremotos. Las invitadas se quedaron inmóviles, procesando lo que estaban viendo. Elena, que había corrido hacia Miguel para consolarlo, se detuvo y abrió los ojos de par en par. «Papá», susurró, tan bajo que apenas se oyó. Pero el jardín estaba tan silencioso que todos la oyeron. Miguel, llorando en el suelo, levantó el rostro y lo vio. Vio al jardinero, que siempre había sido amable con él, que a veces le sonreía cuando la señora no miraba, transformarse en su padre. Las lágrimas cambiaron de naturaleza, de miedo a confusión, de confusión a alivio. Verónica se puso blanca, no solo pálida, sino blanca como el papel. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Miró de Roberto a las invitadas, de las invitadas a Marina, intentando comprender, intentando encontrar una salida. Pero no había salida. Todas las piezas del tablero se habían movido en su contra, y ella lo sabía. «Roberto», finalmente logró decir, con la voz ronca y temblorosa. «¿Qué estás haciendo?». Él no respondió de inmediato. Primero caminó hacia Miguel, que todavía estaba en el suelo rodeado de cristales rotos y zumo derramado. Se arrodilló junto a su hijo y lo cogió en brazos, algo que no hacía desde hacía semanas. El niño se aferró a él como si se agarrara a lo único sólido en un mundo que se estaba desmoronando. «Ya está todo bien», le susurró Roberto al oído. «Papá está aquí. Papá nunca debería haberse ido». Elena corrió y abrazó las piernas de Roberto, llorando también. Marina se quedó de pie, con la mano aún en el rostro, donde la bofetada había dejado una marca roja, mirando la escena con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Y las invitadas, esas mujeres de la alta sociedad que habían venido a un tranquilo almuerzo benéfico, observaban aquello como si estuvieran viendo una telenovela en directo. Algunas ya habían sacado sus móviles, no para fotos sociales bonitas, sino para registrar lo que claramente se convertiría en el escándalo del año en sus círculos. Roberto se levantó, aún sosteniendo a Miguel en brazos, con Elena aferrada a su pierna. Miró a Verónica y había algo en sus ojos que ella reconoció. No era rabia, era decepción, era tristeza y era determinación. «He estado aquí todo el tiempo, Verónica», dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Durante las últimas 3 semanas he estado viviendo en la parte trasera de mi propia casa, disfrazado de jardinero. ¿Sabes por qué? El jardín entero estaba en silencio absoluto». Verónica negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. «Porque mi hija me dijo algo que me destrozó. Dijo que cuando yo me iba, la casa cambiaba. Y necesitaba saber qué quería decir con eso». Hizo una pausa, dejando que esas palabras flotaran en el aire. Una de las invitadas, una mujer de cabello canoso, que Roberto reconoció como la esposa de un magistrado, murmuró algo a su amiga de al lado. La información estaba siendo procesada,
el escándalo digerido. Y entonces Roberto continuó. Descubrí cosas que ningún padre debería descubrir. Descubrí que la mujer que traje a mi casa, a la que le confié lo más preciado que tengo, estaba destruyendo sistemáticamente a mis hijos. No con violencia física, eso sería demasiado obvio, sino con palabras, con manipulación, con un tipo de crueldad tan sutil que casi no deja marcas. Casi. Verónica finalmente encontró su voz. Eso es ridículo, dijo, intentando recuperar el control. Estás delirando, Roberto. Yo he cuidado de estos niños. Me he dedicado a ellos. He intentado educarlos porque tú nunca estás presente. Vives viajando, cerrando negocios, ignorando a tus propios hijos. ¿Y ahora vienes a acusarme? Se giró hacia las invitadas, apelando a ellas. Ustedes han visto cómo soy con ellos. Han visto el cariño, la dedicación. Algunas invitadas parecían divididas, los engranajes de sus mentes sociales tratando de decidir de qué lado ponerse. Pero Roberto no había terminado. Lo he grabado todo, dijo simplemente. Esas 3 palabras lo cambiaron todo. Verónica se quedó congelada. Cada conversación cruel, cada castigo desproporcionado, cada momento en que humillaste a mis hijos disfrazándolo de educación. Tengo horas de grabación, Verónica. Tu voz diciéndole a Elena que se está poniendo gorda y que nadie querrá ser su amigo. Tu voz diciéndole a Miguel que los niños no lloran y que yo pensaré que he criado a un cobarde. Y la peor de todas, la que resume todo lo que eres. El miedo educa mejor que el cariño. Un murmullo recorrió el jardín. Esa frase era indefendible. Incluso las invitadas que estaban inclinadas a darle a Verónica el beneficio de la duda retrocedieron. Roberto sacó el móvil del bolsillo y comenzó a reproducir. La voz de Verónica llenó el jardín, clara e innegable. Elena, te estás poniendo gorda. Necesitas comer menos dulces o nadie querrá ser tu amigo. Y luego en otra grabación. Miguel, los niños no lloran. ¿Quieres que tu padre piense que ha criado a un cobarde? Y entonces, la peor. El miedo educa mejor que el cariño. Los niños que no obedecen no merecen afecto. Elena, aún aferrada a la pierna de su padre, comenzó a llorar más, fuerte. No eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Finalmente alguien estaba escuchando. Finalmente alguien creía. Roberto apagó el audio y miró a su alrededor. Pero eso no es todo, dijo. Hizo una seña a Marina, que todavía estaba de pie, conmocionada por el giro de los acontecimientos. «Marina, ¿puedes traerlo, por favor?» Ella dudó solo un segundo antes de asentir y correr hacia la casa. Mientras ella estaba fuera, Roberto continuó hablando. «¿Han visto hace un momento lo que pasó cuando mi hijo de 3 años derramó una copa por accidente? ¿Han visto cómo reaccionó? ¿Han visto cómo estaba a punto de castigarlo? Y cómo Marina tuvo que interponerse. Y han visto la bofetada que Verónica le dio. Todo esto delante de ustedes, cuando intentaba mantener las apariencias. Imaginen lo que hace cuando no tiene testigos». Varias invitadas negaron con la cabeza, algunas claramente horrorizadas. Otras ya estaban escribiendo en sus móviles, probablemente avisando a sus maridos o amigas que no estaban allí sobre el escándalo que se estaba desarrollando. Marina regresó cargando algo. Era un cuaderno infantil, gastado y lleno de marcas de lápices de colores. Roberto lo tomó de sus manos con delicadeza. «Esto», dijo, levantando el cuaderno para que todos lo vieran, «es el cuaderno de mi hija Elena. ¿Quieren ver lo que una niña de 8 años dibuja cuando está sufriendo?» Abrió el cuaderno en una página específica y la mostró. Era el dibujo de una casa. Pero no era una casa feliz con una familia sonriente. Era una casa oscura, con ventanas que parecían ojos vacíos y una figura alta y sombría en la puerta. Debajo, con la caligrafía temblorosa de Elena, estaba escrito: «La casa cuando papá se va». Roberto pasó más páginas. Cada dibujo era más angustioso que el anterior. Niños pequeños y solos. Figuras adultas gigantes y amenazantes. Y entonces
Llegó a la página que más lo había destrozado cuando la encontró. Era un dibujo simple, dos niños pequeños, claramente Elena y Miguel, sosteniendo maletas. Y a su lado, una figura femenina que no era Verónica. Estaba dibujada de forma amable, con una sonrisa verdadera. Debajo estaba escrito, con la escritura cuidadosa de Elena, nuestro plan: huir y vivir con la chica que canta. La chica que canta, explicó Roberto mirando a Marina, es Marina, porque incluso cuando todo era terrible, ella estaba aquí, cantando para mis hijos cuando lloraban por la noche, consolándolos cuando Verónica los destruía, siendo la única luz en una casa que se había vuelto oscura. Y por eso Verónica decidió deshacerse de ella también. Se giró hacia las invitadas. Ayer, Verónica preparó una situación para hacer que Marina pareciera una agresora de niños. Fabricó evidencias, editó audios, todo para echarla de aquí. ¿Por qué? Porque Marina ve la verdad, y Verónica no tolera testigos. Verónica finalmente reaccionó, pero fue una reacción de desesperación, no de control. «Eso es mentira», gritó. «Estás distorsionando todo. Yo amaba a esos niños, intenté educarlos bien. Si hubieras estado presente, si no me hubieras dejado sola con toda la responsabilidad, nada de esto habría pasado. Tú me convertiste en esto, Roberto. Tú». Era la táctica clásica de los manipuladores: echar la culpa, hacerse la víctima, responsabilizar a los demás. Y durante mucho tiempo, eso había funcionado con Roberto. Pero ya no. «Tienes razón en una cosa», dijo con voz calmada pero firme. «La culpa también es mía. Debería haberlo visto. Debería haberme dado cuenta. Fui un padre ausente, inmerso en el trabajo, dejando a mis hijos vulnerables. Y por eso cargaré con esa culpa el resto de mi vida. Pero la diferencia entre nosotros, Verónica, es que yo reconozco mi error y pasaré el resto de mi vida arreglándolo. Tú, por otro lado, todavía intentas justificar lo que hiciste. Todavía intentas manipular la situación. Y eso se acaba aquí. Ahora». Roberto hizo un gesto a Marina, que se acercó con un sobre que había preparado de antemano. Dentro hay copias de las grabaciones, de las fotos de los dibujos de Elena, y una declaración escrita por Marina sobre todo lo que presenció. «Ya he enviado copias a mi abogado y a personas de confianza. Y ahora, Verónica, te voy a dar a elegir. Puedes irte de aquí hoy voluntariamente, llevando solo tus pertenencias personales. O podemos hacer esto público, llevarlo a los tribunales, convertir tu vida en un proceso largo y humillante. Tú decides». Verónica miró a su alrededor. Todas las invitadas estaban en su contra ahora. Ya no había nadie a quien apelar, ninguna aliada social para salvarla. Sus ojos se posaron en Marina, que sostenía su mejilla roja, pero mantenía la mirada firme. «Tú», dijo Verónica con veneno, «tú planeaste esto. Lo sedujiste, ¿verdad? Hiciste que se pusiera en mi contra». Marina negó con la cabeza con tristeza. «No necesité hacer nada, señora Verónica. Usted lo hizo todo sola». Por un largo momento, Verónica se quedó allí, con el rostro rojo de humillación y rabia. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y caminó hacia la casa. Los tacones altos golpeaban el suelo con fuerza, el único sonido en un jardín aún sumido en el silencio. Las invitadas comenzaron a murmurar entre ellas, el escándalo siendo diseccionado en tiempo real. A Roberto no le importaba. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Se arrodilló de nuevo, poniéndose a la altura de Elena y Miguel. «Lo siento», dijo, y su voz se quebró. «Siento no haberlo visto, por no haberos creído cuando intentasteis decírmelo, por haber dejado que esto llegara tan lejos. Merecéis un padre mejor, y juro por todo lo que tengo más sagrado, que seré ese padre a partir de ahora». Elena se arrojó a sus brazos llorando, Miguel también, y los tres se quedaron allí, abrazados en medio del jardín, rodeados de cristales rotos e invitadas conmocionadas, pero juntos, finalmente juntos de verdad. Marina comenzó a alejarse discretamente, sintiendo que aquel era un momento privado que no le pertenecía. Pero Roberto la llamó. «Marina, espera».
Ella se detuvo y se giró. Él se levantó, aún sosteniendo a los niños, y caminó hacia ella. Nunca podré agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho, por protegerlos cuando yo fallé, por ser la luz cuando todo estaba oscuro, por arriesgar tu trabajo, tu seguridad por ellos. Marina intentó sonreír, pero había tristeza en esa sonrisa. Ha sido un honor conocerlos, señor Almeida. Cuide bien de ellos. Y entonces hizo ademán de alejarse de nuevo. Roberto frunció el ceño. Espera, ¿a dónde vas? Marina parpadeó confundida. Bueno, imaginé que después de todo esto, el señor querría contratar a alguien nuevo, alguien sin todo este historial complicado. Roberto negó con la cabeza enfáticamente. No vas a ninguna parte. Esta es tu casa ahora, si quieres, no como empleada, sino como parte de esta familia. Marina se quedó sin palabras. Señor Almeida, no sé qué decir. Pero Roberto fue interrumpido por algo aún más poderoso que sus palabras. Elena se soltó de él y corrió hacia Marina, abrazando su cintura con fuerza. Por favor, no te vayas. Por favor. Eres la única persona que nos cuida de verdad. Miguel, no queriendo quedarse atrás, también corrió y se aferró a la otra pierna de Marina. Quédate, chica que canta. Quédate. Marina miró hacia abajo, a esos dos niños que le habían robado el corazón, y las lágrimas que había intentado contener finalmente cayeron. Miró a Roberto, buscando confirmación de que aquello era real. Él asintió con los ojos también brillantes de emoción. Fue una de las invitadas, la esposa del magistrado, quien rompió el silencio. Se levantó, caminó hacia Roberto y dijo lo suficientemente alto para que todos oyeran. Señor Almeida, lo que ha hecho hoy aquí es admirable. Proteger a sus hijos por encima de todo, incluyendo su propia reputación. Eso es ser un verdadero padre. Y usted, muchacha, dijo dirigiéndose a Marina, es una persona de un carácter excepcional. Que Dios los bendiga. Y entonces, para sorpresa de todos, se dio la vuelta y se fue, señalando que el evento había terminado. Las otras invitadas la siguieron, algunas murmurando apoyo, otras aún procesando el drama, pero todas saliendo y dejando a la familia en paz. Cuando el jardín finalmente se vació, solo quedaron Roberto, Marina, Elena, Miguel y doña Irene, que lo había visto todo desde la cocina con lágrimas en los ojos. Roberto miró la casa, el jardín, a las personas a su alrededor. Tenemos que empezar de nuevo, dijo. Todos nosotros. Esta casa necesita volver a ser un hogar, no un lugar de miedo, sino de amor. Marina, si aceptas quedarte, no será como empleada, será como parte de esta familia. Tendrás tu propia habitación en el ala principal, participarás en todas las decisiones sobre los niños, serás escuchada y respetada. Y quizás, con el tiempo, dudó, mirándola de una forma nueva, podamos convertirnos en algo más que solo aliados en este viaje. Marina se sonrojó, pero había esperanza en sus ojos. Acepto, dijo simplemente. No por interés en una posición o dinero, sino porque realmente amo a estos niños. Y miró a Roberto con timidez, porque creo en el hombre que vi dispuesto a disfrazarse de jardinero por amor a sus hijos. Ese es un hombre que vale la pena conocer mejor. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. Verónica se fue de la mansión esa misma tarde, llevando solo sus cosas personales. Intentó hacer un último drama, amenazar con demandas, esparcir rumores. Pero Roberto había sido estratégico. Las grabaciones, los testigos, las evidencias, todo estaba documentado y protegido. Y lo más importante, no estaba solo. Tenía a Marina, tenía a doña Irene, que finalmente reveló que siempre había sospechado, pero tenía miedo de hablar, y tenía a sus hijos, cuya transformación era la prueba más elocuente de todo. Elena volvió a dibujar, pero ahora sus dibujos tenían colores, casas con ventanas iluminadas, familias sonriendo, y siempre, en cada dibujo, una figura femenina amable junto a los niños. Miguel volvió a correr por la casa, su risa resonando por los pasillos que durante tanto tiempo habían estado en silencio. Y Roberto, el empresario que dirigía imperios, aprendió que el verdadero
Éxito no se medía en contratos firmados o fortunas acumuladas. Se medía en risas de niños, en abrazos sinceros, en momentos simples de una tarde de domingo. La mansión en La Moraleja comenzó a cambiar. Las reglas rígidas desaparecieron. Las comidas volvieron a ser ruidosas y caóticas, como deberían ser con niños. El jardín, que Roberto continuó cuidando personalmente, floreció de una forma que nunca antes lo había hecho. Descubrió que le gustaba la jardinería, trabajar con las manos, ver crecer las cosas. Era una forma de terapia, de conexión con algo más grande que los negocios y el dinero. Y Marina, la chica que canta, como Miguel insistía en llamarla, encontró su lugar, no como empleada o niñera, sino como parte vital de esa familia en reconstrucción. Ella y Roberto comenzaron a conocerse de verdad, sin disfraces ni jerarquías. Descubrieron que tenían más en común de lo que imaginaban. Ambos habían pasado por pérdidas. Ambos habían aprendido duras lecciones sobre la confianza y la manipulación, y ambos estaban comprometidos con el bienestar de esos niños por encima de todo. 6 meses después, en una cálida tarde de verano madrileño, Roberto estaba en el jardín con Miguel. El niño, ahora más seguro y feliz, ayudaba a su padre a plantar nuevas flores. Elena estaba sentada en el césped cerca de la fuente, dibujando, y Marina estaba a su lado, admirando su arte. Era una escena simple, doméstica, sin nada extraordinario, y era exactamente por eso que era perfecta. Roberto miró esa escena y sintió una paz que no experimentaba desde hacía años. Casi había perdido todo lo que importaba por estar enfocado en las cosas equivocadas, pero había tenido una segunda oportunidad, y esta vez no la iba a desperdiciar. Elena levantó la vista del dibujo y gritó: «Papá, ven, a ver». Roberto soltó la pala y fue. Era un dibujo de ellos 4 delante de la casa, sonriendo. Debajo, con letras cuidadas, Elena había escrito: «Mi familia». «Es precioso, princesa», dijo Roberto, y realmente lo era. No por la técnica o los colores, sino por lo que representaba. Recomienzo, sanación, amor verdadero. Marina se levantó y se puso al lado de Roberto, mirando el dibujo. «Lo hemos conseguido», dijo en voz baja. «Vuelven a ser felices». Roberto la miró. A esa mujer que había sido una extraña, pero se había vuelto esencial. «No», dijo él, «tú lo conseguiste. Fuiste valiente cuando yo fui un cobarde. Protegiste cuando yo fallé. Amaste cuando yo estaba ausente». Marina negó con la cabeza. «Lo hicimos juntos y seguiremos haciéndolo. Porque la familia no se trata de ser perfectos, se trata de estar presente, incluso cuando es difícil». Aquella noche, después de que los niños se durmieran, Roberto y Marina se sentaron en la terraza, mirando las luces de la ciudad. «¿Todavía piensa en ella?», preguntó Marina. Roberto supo que hablaba de Juliana. «Todos los días», respondió honestamente, «pero ya no es con dolor, es con gratitud. Gratitud por haber tenido ese tiempo con ella, por haberme dado a estos niños maravillosos. Y ella estaría feliz, creo. Feliz de que haya encontrado a alguien que ama a sus hijos tanto como ella los amaba». Marina le cogió la mano. «Espero estar a la altura de eso». Roberto le apretó la mano. «Lo estás, más que de sobra». Y allí, en la terraza de esa mansión en La Moraleja, una familia reconstruida comenzó a escribir su futuro. No sería perfecto. Habría desafíos, tropiezos, días difíciles, pero sería real, sería honesto. Estaría construido sobre amor verdadero y no sobre apariencias. Roberto Almeida había descubierto que a veces necesitas perderlo todo, incluida tu propia identidad, para encontrar lo que realmente importa. Había descubierto que ser rico no significaba nada si tu casa era pobre en afecto. Y había descubierto que el coraje viene en muchas formas. A veces viene de una empleada del hogar que se niega a dar la espalda a unos niños que sufren. A veces viene de un empresario dispuesto a disfrazarse de jardinero. Y siempre, siempre, viene del amor que nos hace luchar por quienes amamos, sin importar el coste. La historia de Roberto, Marina, Elena y Miguel era una historia de caída y redención.
de errores y correcciones, de oscuridad y luz. Y sobre todo, era una historia sobre el poder transformador del amor verdadero. El tipo de amor que no controla, sino que libera. Que no exige perfección, sino que acepta la humanidad. Que no se esconde detrás de fachadas, sino que se revela en gestos simples y sinceros. La mansión en La Moraleja nunca más sería una prisión disfrazada de lujo. Sería lo que siempre debería haber sido desde el principio: un hogar.